el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 4 de julio, día 185 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Nuestro tema de hoy es el precio de olvidar lo que Dios restauró. Hoy llegamos al episodio 185 de este hermoso viaje de fe. Y lo hacemos con una mezcla de advertencia y también de esperanza, porque las lecturas de hoy nos recuerdan algo vital. Cuando una generación ignora lo que Dios ya restauró, el precio es devastador. Judá cayó, no porque Dios no advirtiera, sino porque decidieron rebelarse, decidieron despreciar la obediencia y caminar sin temor. El templo fue destruido, Jerusalén quedó en ruinas, pero incluso en ese juicio, Dios dejó una semilla de esperanza, porque cuando Dios disciplina, también prepara un regreso. Y eso lo veremos hoy en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 31, hasta el capítulo 25, verso 30. Luego viajamos hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 17, hasta el capítulo 23, verso 10. En el testimonio de Pablo, en medio del caos de los hechos, nos vamos a encontrar grandes revelaciones. Luego volvemos a leer el Salmo capítulo 2, y es un salmo que nos confronta. Y por último, leeremos Proverbios capítulo 18, verso 13. Pero antes de ir con las lecturas, quiero compartir un testimonio que me hizo glorificar a Dios. Es la historia de Nata, una fiel oyente de este podcast 365 con Dios. Ella decidió obedecer a Dios, incluso cuando parecía perderlo todo, y terminó viendo la fidelidad de Dios multiplicada. Ella me escribe así: Hola Wendy, soy Nata y desde enero he estado escuchando 365 con Dios. Cada día al leer la Biblia con ustedes me he emocionado y me ha disciplinado Dios, pero hoy quiero contarles cómo Dios cumplió su promesa en mi vida. En junio, en el mes de las promesas cumplidas. Hace más de 12 años, mi esposo y yo nos divorciamos. Fueron 5 meses de separación, dolor y guerra espiritual. Pero en medio de mi quebranto, una amiga cristiana me habló de Jesús. Me dijo, dile que entre en tu vida. Y así lo hice. Esa noche llegué del trabajo y oré como nunca antes. Y lo sentí. Jesús me encontró como una oveja perdida. Desde ese momento empezó mi proceso de sanidad. Sané heridas de mi infancia, perdoné a mi papá, y eso me permitió también perdonar a mi esposo. Aprendí a ayunar, me sumergí en la palabra y el Señor comenzó a hablarme claramente. Incluso cuando firmé el divorcio, Dios me pidió un acto de obediencia radical. Entrega todos los bienes que construiste con tu esposo. Como abogada, yo sabía cómo protegerme, pero decidí obedecer a Dios. Entregué todo, confiando en su promesa, que Él me devolvería más de lo que yo estaba soltando. Y así fue. Mi esposo volvió. Nos reconciliamos. Esta vez nos casamos por la iglesia. Nació nuestro hijo, una promesa que Dios ya me había dado a través de su palabra. Hoy ese niño es noble, creyente y una bendición diaria. Mi matrimonio no es perfecto, pero es restaurado. Y eso solo puede hacerlo Dios. Ahora, en junio, en el mes de las promesas cumplidas, Dios me sorprendió una vez más. Aunque seguía viviendo en el apartamento que legalmente quedó a nombre de mi esposo, yo siempre oraba, Señor, yo también quiero una casa mía. Y este mes, mi Padre Celestial me regaló un departamento en Panamá. Vale 3 veces más que el de Bogotá. Todo fue perfecto bajo su voluntad. Y hoy puedo decir con certeza, Dios cumple sus promesas. Me devolvió mi hogar, restauró mi identidad como hija y me regaló mucho más de lo que imaginé. Obedecer a Dios nunca es en vano. Gracias, Wendy, por ser parte de este proceso. Tu podcast ha sido una guía, una luz, un consuelo. Y por eso con toda mi familia digo, gloria a Dios. Él es fiel.
Nata, gracias por confiar, por obedecer, por inspirarnos a todos con tu fe tan firme. Tu historia me recuerda que, aunque el proceso duela, la recompensa de obedecer a Dios siempre será mayor. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora todos, acompáñenme en una oración. Señor, yo no quiero olvidar lo que tú has restaurado. No quiero caminar como Judá, cargando un templo, viviendo sin reverencia, ni levantar altares vacíos mientras mi corazón te ignora. No, yo quiero que tú me hables cada día. Enséñame a honrar cada obra que has hecho en mi vida. Ayúdame a obedecer incluso cuando no entiendo. A confiar así como confió Nata, sabiendo de que tú nunca quitas para empobrecer, sino siempre pides para multiplicar. Espíritu Santo, guíanos en estas lecturas, corrige nuestro corazón, háblanos entre líneas, enciende nuestra pasión por la presencia de Dios, que nosotros amemos este tiempo de oración. Háblanos como solo tú lo sabes hacer. Y yo te pido hoy, Dios, que a todos nos enamores de tu palabra. Gracias, Dios, te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, que son tus vitaminas espirituales, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 31. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Ribla, en la tierra de Hamat, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Luego, el faraón Necao puso en el trono a Eliaquín, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran una proporción a sus riquezas. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías, de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Segunda de Reyes, capítulo 24. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas, a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante su reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Cuando el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo.
El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios, las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después, el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal, era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios y los soldados esperaron hasta la caída del sol, escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de este año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente al templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el Mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para las cenizas, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las columnas, el mar y las carretas para llevar el agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor de una red de granadas hecha de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías y al sacerdote del segundo rango, Sofonías, y a los 3 porteros principales.
De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí, en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al desierto. Luego, el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaba Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhuamet el Netofatita, Jesanías, hijo de Macateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Y con eso acabamos otro libro, Segunda de Reyes. Judá entra en los últimos días como nación independiente después del avivamiento liderado por Josías. Los reyes que le suceden eligen caminos contrarios al de Dios. Egipto y Babilonia se disputan el control de la región. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma Jerusalén, destruye el templo y deporta al pueblo. La historia culmina con la caída de la ciudad santa y la humillación de sus reyes. Es en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 32, que la Biblia nos dice que Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como sus antepasados. Solo pasaron 3 meses desde que Josías murió y ya su hijo volvió a hacer lo malo. Qué trágico es ver cómo una generación que hereda avivamiento elige ignorarlo. Joacás no valoró el mover de Dios que había vivido su padre Josías, y así comenzó la caída. No te conformes con vivir la fe de tus padres. Si Dios hizo algo en tu familia, no lo dejes morir en ti. Hazlo crecer. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 9, nos dice que Joaquín hizo lo malo y se rebeló contra el rey de Babilonia. En este punto, Judá ya es una nación debilitada y Babilonia comienza a atacarla. En lugar de buscar a Dios, el rey se rebela políticamente y también espiritualmente. Fue una decisión impulsiva, sin cobertura. Yo creo que las decisiones más peligrosas se toman cuando ignoramos la voz de Dios para seguir la urgencia del momento. Y así fue con Joaquín. Por no depender de Dios, terminó gobernado por el enemigo. Es en Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 9 y 10, donde ocurre uno de los eventos más trágicos del Antiguo Testamento: la destrucción del templo, el símbolo de la presencia de Dios. Pero esto no fue un ataque sorpresa, fue una consecuencia. La gloria de Dios ya se había apartado desde mucho antes. Judá mantenía el edificio, pero había perdido la intimidad con Dios. El pueblo seguía llevando ofrendas, pero no obedecía a Dios en nada. Y cuando el templo ya no reflejaba la presencia de Dios,
Su destrucción no fue una pérdida, fue justicia. De nada vale que nosotros vayamos a la iglesia si el corazón no le pertenece a Dios. El edificio es importante, pero la obediencia lo es más. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 21 dice: allí en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Muchas veces Dios permite esa ruina, ese destierro, cuando es la única forma de provocar nuestro regreso. El destierro, el exilio, no fue solo un castigo, fue un instrumento para purificar al pueblo. A veces Dios no restaura lo dañado porque necesita destruir lo que está contaminado para volver a construir algo bueno en ti. Hay temporadas donde Dios permite que lo pierdas todo, no porque te odia, sino porque quiere devolverte lo que Él soñó para ti desde el inicio. Judá necesitaba regresar, no solo a su tierra, sino a su esencia, un pueblo apartado para Dios. Es como un padre que le quita el celular al hijo, no por enojo, sino para que recupere la concentración. Dios muchas veces nos quita algo para devolvernos identidad, para devolvernos propósito. Y en los versos del 27 al 30 de Segunda de Reyes capítulo 25, la Biblia nos dice que se liberó a Joaquín de la cárcel y se le trató con amabilidad. Este libro tiene un cierre sorprendente. Joaquín, el rey que fue llevado cautivo, es liberado años después y tratado con favor. Aunque todo parecía destruido, Dios deja una puerta abierta al futuro. Cuando tú sientas que tu historia terminó en derrota, mira bien, porque Dios suele escribir epílogos de restauración. Joaquín no regresó al trono, pero recuperó dignidad. Y de su descendencia vendría Zorobabel, un antepasado de Jesús. Aun cuando todo parezca perdido, Dios siempre está preparando una línea de redención. No subestimes los finales, porque con Dios nunca son el final. Oremos juntos. Señor, hoy me rindo ante tu voz. Yo no quiero seguir cargando el nombre de tu presencia sin vivir bajo tu voluntad. Líbrame de repetir los errores de los reyes de Judá. Dame discernimiento para no rebelarme cuando debería rendirme. Dame humildad para no levantar templos vacíos mientras mi corazón te ignora. Si necesitas derribar lo contaminado en mí, hazlo. Pero no me dejes sin tu Espíritu Santo. Y si todo se derrumba, Dios, que aún pueda creer que estás preparando mi redención, mi restauración. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hechos, capítulo 22, verso 17. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y yo estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te envié lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Querían averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo
se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentárselo delante de ellos. Hechos, capítulo 23. Mirando fijamente al concilio, Pablo comenzó: Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca a Pablo le dijeron: ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. Porque las Escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: Hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o un ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Pablo acababa de testificar ante la multitud judía de Jerusalén. Su defensa comenzó relatando su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pero la tensión estalla cuando él menciona que Dios lo envió a los gentiles. Esto era para los judíos inaceptable. Ahora es arrestado y Pablo está frente al concilio judío, el Sanedrín. Lo que aquí vemos es cómo la obediencia puede provocar rechazo, cómo el celo religioso puede cegar y cómo el Espíritu Santo puede usar la estructura del enemigo para proteger a sus hijos. Verso 18 de Hechos 22, la Biblia nos dice: Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Dios mismo fue el que le dijo a Pablo que la gente no aceptaría su historia. ¿Por qué entonces lo envió? Porque a veces la obediencia no produce resultados inmediatos, sino el impacto es eterno. Nos enteraremos después por qué Dios hizo lo que hizo. Tú no eres responsable de los resultados, solo eres responsable de tu obediencia. Y con esto quiero decirte que hay lugares donde tu testimonio no será aceptado, pero tu obediencia será reconocida en el cielo. No te calles. Ahora Pablo, versos después, comienza a argumentar. Intenta razonar con Dios y le dice versos 19 y 20, pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Yo estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. ¿Cómo me van a escuchar si saben todo lo que yo fui? Pero Dios responde con firmeza: te enviaré lejos. Pablo había pensado que su pasado era una carta de entrada en Jerusalén, pero Dios lo envió a un lugar donde ese mismo pasado no sería carga, sino sería un puente. Deja de esconder tu pasado. Ríndelo ante Dios. Hay alguien allá afuera que necesita escuchar lo que Dios hizo contigo, porque eso será su punto de partida. En el verso 25, la Biblia nos dice que cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado?
Pablo usa su ciudadanía romana como recurso para protegerse. En lugar de pelear espiritualmente contra todos, él usa con sabiduría lo que la ley le permite. Esto no era cobardía, era una estrategia espiritual. No siempre tienes que gritar, Dios peleará por mí. A veces, Él te dio una puerta legal, una oportunidad justa o un conocimiento sabio para protegerte. Úsalo con inteligencia. Es en el verso 6 de Hechos capítulo 23. La Biblia nos dice que Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó, hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Pablo no mintió, tampoco manipuló, simplemente usó la diferencia doctrinal entre sus acusadores para poner el foco en lo esencial, la resurrección. Y lo que parecía un juicio se convirtió en una división interna entre ellos, y Pablo fue protegido. El Espíritu Santo te dará sabiduría para hablar lo justo, aún en medio de la división. A veces, en una conversación tensa, el Espíritu Santo te dará una palabra precisa que desenmascare el verdadero conflicto, sin que tú tengas que defenderte con ira. Pide esa sabiduría. Y por último, el verso 10 de Hechos 23 nos dice, como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Cuando el juicio se vuelve caótico, Pablo, en lugar de frustrarse, se mantiene enfocado. Él sabe que él no está allí por error, tampoco está por casualidad. Cada paso, cada palabra es parte del plan de Dios. Cuando tú sabes quién te envió, no te confunde quién te acusa. Así que en tiempos de caos, no sigas el ruido. Sigue la voz de Dios que te habló al principio. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte en confusión. Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias porque en medio del ruido, las acusaciones, en medio de los rechazos, tú me recuerdas que hemos sido enviados con un propósito. Hoy te pido discernimiento, danos sabiduría, danos paz, danos valor. Ayúdanos a hablar lo justo, a usar lo que nos has dado con inteligencia y a no rendirme cuando la obediencia me lleve a lugares incómodos. Que nunca olvide que tú estás dirigiendo cada paso de mi vida, incluso cuando no entiendo toda la escena. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmos, capítulo 2. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. El Salmo comienza con una imagen de alboroto global. Líderes y pueblos se organizan, pero no para buscar a Dios, sino para liberarse de él. Rechazan su autoridad, ven sus mandamientos como cadenas, pero el problema es que sacudirse a Dios no te da libertad, te deja vulnerable. Versos 1 y 2 dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Cada vez que tú y yo pensamos que obedecer a Dios es una carga,
estamos cediendo a esa misma rebelión. Su voluntad no es un yugo opresivo, es un diseño protector. Es como un pez que se libera del agua para demostrar su autonomía, pero para morir asfixiado, porque lo que parece libertad fuera de Dios termina siendo pérdida de vida. Versos 4 y 5 nos dice: el que gobierna el cielo se ríe y luego los reprende con enojo. Quiero recordarte algo: Dios no entra en pánico ante la rebelión. Su trono no tiembla porque alguien grite fuerte en la tierra. Él se ríe, no por burla cruel, sino porque Él conoce el final desde el principio. El trono de Dios no es simbólico, es eterno, es estable, es activo. Así que deja de temer que las noticias o los gobiernos anulen el plan de Dios. Él no solo observa la historia, Él dirige la historia. Tu paz no debe depender de un escenario político, sino del trono que no se mueve. Versos del 6 al 8 dice: he puesto a mi hijo en el trono, solo pídemelo y te daré las naciones como herencia. Y aquí aparece la figura del Mesías, el Hijo, Jesús. El Padre lo establece como el heredero de todas las naciones. Acompáñame y oremos. Dios, en un mundo que grita independencia, yo elijo rendición. En un sistema que te rechaza, yo elijo obedecerte. Hoy reconozco que no eres solo mi Salvador, también eres mi Rey. Perdóname los días en los que luché por mi propia voluntad como si fuera libertad. Hoy dejo la espada y me arrodillo ante ti. Me rindo ante tu gobierno. Que el trono del cielo sea también el trono de mi vida. Quiero que tú estés sentado aquí, en el centro de mi corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Este proverbio no solo habla de interrumpir, sino de emitir opiniones, de emitir juicios o consejos sin antes haber entendido la situación completa, sin haber visto todo el panorama. Es una advertencia contra la prisa verbal y contra la superficialidad en el consejo. Y es que hablar antes de tiempo revela más orgullo que sabiduría. Responder sin escuchar, según la Biblia, es necedad. Ojo, no es falta de inteligencia, sino falta de humildad. Es pensar que ya tú sabes lo que el otro va a decir. Es usar tu voz más que tus oídos. La prisa por hablar muchas veces es miedo disfrazado de seguridad. Los líderes que más influyen no son los que más hablan, sino los que mejor escuchan. Así que antes de responder, pregúntate: ¿entendí con claridad lo que me han dicho o solo interpreté con prisa? Aprende a tomar pausas sabias antes de emitir una opinión, especialmente en conversaciones difíciles, en discusiones familiares. Esas pausas no son debilidad, son protección. En la era de los opinólogos, este versículo es contracultural, porque vivimos tiempos donde muchos responden en redes sin contexto, comparten consejos sin conocer a la persona, o corrigen sin haber escuchado la historia completa. Proverbios capítulo 18, verso 13, sería como un grito de sabiduría en medio del ruido digital. Yo siempre me repito en la mente: no todo lo que pienso debo decirlo. Y no todo lo que se dice merece una respuesta. Cuando alguien publica su dolor en redes, no necesita tu análisis inmediato. Necesita tu compasión, tu empatía. Escuchar es una nueva forma de amar. Yo creo que responder antes de escuchar puede romper relaciones. Hay muchas parejas que terminan porque dicen: nunca me escuchó, nunca supo qué es lo que yo quería. Pero si tú escuchas con atención, puedes salvar tu relación. Jesús, aunque lo sabía todo, siempre preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué lloras? ¿Dónde está tu esposo? No porque necesitara información, sino porque le importaba el corazón del otro. El versículo lo dice claro: responder
antes de escuchar no solo es necio, es vergonzoso. ¿Cuántas veces has tenido que disculparte por hablar de más? ¿Cuántos malos entendidos nacen de una frase fuera de contexto? Los sabios no solo saben cuándo hablar, también saben cuándo callar. Entrena tu oído entonces antes que tu boca. En conversaciones importantes, repite en tu mente: primero entiendo, luego respondo. Ora conmigo hoy y di: Señor, enséñame a callar cuando mi lengua está presurosa por hablar. Dame sabiduría para escuchar con el corazón, no solamente con mis oídos. Perdóname por cada vez que hablé sin entender. Aconséjame si yo herí sin querer. Hoy decido crecer en humildad, aprendiendo a escuchar antes de responder. Que mi boca no sea veloz para opinar, sino lenta para herir y sabia para restaurar. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Día 185. Check. Antes de cerrar este episodio, quiero comenzar dando gracias a una mujer generosa y de un corazón enorme. Rosario Meneses desde Colombia. Gracias por tu siembra, tu generosidad y tu amor por este ministerio. Oro para que el Señor te devuelva en abundancia todo lo que has dado con fe. Y ahora sí, celebramos a los cumpleañeros de hoy, 4 de julio. Feliz cumpleaños a Tamara Panusis Conejeros, una hermosa chilena viviendo en Irlanda. No te imaginas cuánto me alegra saber que Dios ha transformado tu vida. Que este nuevo año te encuentre llena del Espíritu Santo. Feliz cumpleaños para Roxana Ferrera. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tener tan lindas iniciativas como las que tienes. Hoy celebramos tu vida, tu constancia, tu fe. Dios tiene planes hermosos contigo. Feliz cumpleaños para Blanca desde Ohio. Que el Señor renueve tus fuerzas y cumpla sus promesas en tu vida. Feliz cumpleaños para María Juliana Guzmán. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Pásalo genial. Feliz cumpleaños para Daniela Restrepo. Ella cumple 32 años desde Medellín. Tu mami Marta te bendice con amor y yo me uno a ella para declarar que Dios te abrirá caminos de felicidad y también de prosperidad. Feliz cumpleaños para Rafael Jiménez Jiménez. Él cumple 70 años en Barranquilla. Tu hija Yesenia desde Bogotá está feliz de que sirvas al Señor junto a tu esposa. Eres un ejemplo vivo de fe para tus hijos y también para tu nieto. Qué honra celebrar tu vida. Feliz cumpleaños para Paz Mora Roa. Ella cumple 25 años desde Paraguay. Que el gozo de Dios sea tu fuerza y tu sabiduría en el camino. Feliz cumpleaños para Elimar Toro, que cumple 30 años en Medellín. Tu mami Miriam te ama profundamente y desea que este nuevo ciclo esté marcado por logros, dirección divina y alegría constante. Feliz cumpleaños para Nati Molina. Ella cumple 29 años y celebramos tu vida porque sabemos que Dios tiene un propósito grande contigo. Sigue caminando con Él sin mirar atrás. Feliz cumpleaños para Grisbeli Quevedo desde Venezuela. Que tu corazón rebose de esperanza y que este nuevo año experimentes la fidelidad de Dios. Feliz cumpleaños para Josecita, que hoy celebra 61 años y cada año ha sido una prueba de que Dios te ha sostenido con amor fiel. Que vengan años aún más fructíferos. Feliz cumpleaños para Aldemar Díaz Muñoz, que cumple 37 años en Soacha, Colombia. Tu hermana Nidia y tu ahijada Salomé te mandan todo su amor. Eres muy amado. Que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Feliz cumpleaños para Aileen Chesit, que cumple 27 años desde Phoenix, Arizona. Que este nuevo año venga con nuevas oportunidades, con sabiduría para tomar decisiones y con sueños cumplidos. Feliz cumpleaños para Blanca Tejeda. Gracias por ser parte de esta comunidad y que el Señor siga sorprendiéndote con su provisión cada día. Feliz cumpleaños para Lina Hoyos desde Medellín. Feliz vida, Lina. Que cada paso tuyo esté alineado con la voluntad de Dios. Feliz cumpleaños para Lucero Yesenia. Ella cumple 30 años desde México. Qué lindo ver cómo has crecido en la fe y que este año traiga conexiones divinas para ti. Feliz cumpleaños para mi querida Berusca Fernández, que cumple 56 años en República Dominicana.
Que tu vida siga siendo luz donde vayas. Gracias por perseverar con alegría. Feliz cumpleaños para Paola Lozano en Bogotá. Este año venga con metas cumplidas y con el gozo multiplicado. Feliz cumpleaños para Matías Rojas Díaz, que cumple 4 añitos. Y quiero dedicarte un versículo con mucho amor. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y Él te mostrará cuál camino tomar. Feliz cumpleaños, campeón. Feliz cumpleaños también para Yair Méndez. Él cumple 14 años desde Bucaramanga. Que el Señor bendiga tu adolescencia, tus pasos, tus decisiones y que seas un joven con mucha sabiduría. Feliz cumpleaños para Andrea Valdovinos desde Querétaro, México. Daniel Gutiérrez está feliz de pasar un año más a tu lado. Que su amor los siga uniendo y que el Señor los cubra. Feliz cumpleaños para Mateo Jaime. Él cumple 12 años en Albuquerque, Estados Unidos. Que Dios te dé entendimiento, favor y un corazón apasionado por conocerlo. Feliz cumpleaños, Mateo. También quiero saludar con mucho cariño al pastor Gerson Fernández desde Maicao, La Guajira. Gracias por servir al Señor con tanta fidelidad. Que Dios lo siga respaldando y fortaleciendo en cada área de su ministerio. Y hoy también celebramos el amor de 2 hogares muy especiales. El de Mayra Guadalupe Morales Navarro y Arturo López Ibarra desde Tijuana, Baja California. Feliz aniversario. Que el Señor renueve sus votos cada día de amor con ustedes y que ustedes puedan tener paciencia, unidad y buena comunicación. Feliz aniversario también para Susana Vallejo y Ulises Valles desde Monterrey, México. Felices 10 años de matrimonio. Que su hogar siga siendo un ejemplo de fidelidad y de propósito. Qué alegría cerrar este episodio celebrando vidas, celebrando familias, celebrando testimonios. A todos ustedes, gracias por ser parte de esta comunidad y sigamos creyendo que ese será un mes de milagros excepcionales. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.